Muy buenas tardes a todos. Nuevamente a una sesión de diálogo abierto, como todos los miércoles de tarde, desde las 6:30. Estamos aquí desde los estudios de Forest City, sentados con Ángelo y Alex. Se te olvidó el nombre. El COVID. El COVID. Ok, bueno, buenas noches. Bienvenido también usted. Gracias. Pastor Joel. Contento, no, porque ayer a alguien también que se llama Axel le estaba diciendo Alex por teléfono, entonces estaba haciendo una confusión de nombres. Okay. Pero bueno, contentos de estar con ustedes. Estamos estudiando el libro de los Hechos. Vamos ya por el capítulo 8. Y entonces, sin dar más vueltas, vamos a empezar con el estudio. Ángelo, ¿quisieras orar? Sí, con gusto, vamos a orar. Padre que estás en el cielo, como es de costumbre, queremos simplemente pedir la unción de tu Espíritu y la dirección para que tú nos enseñes cosas nuevas y ocultas que no conocemos, que nos des una revelación de quién tú eres. Amén. Y que en lo que vamos a leer hoy, en esta historia, podamos realmente ser enseñados por ti. Bendícenos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, el miércoles pasado estábamos analizando los primeros versículos del capítulo 8 de Hechos y veíamos cómo Saulo asolaba la iglesia y hablamos de por qué Saulo asolaba la iglesia. Y hoy vamos a entrar entonces en lo que pasa a raíz de esta persecución, cuál es la consecuencia. Y acá podemos ver cómo algo malo Dios lo transforma en algo bueno. O sea, la persecución, Dios la transforma en algo bueno y por eso con Dios nunca se pierde, siempre ganamos. O sea, cuando estamos entregados a Dios, la iglesia de Dios no puede fracasar, nunca. Siempre que Cristo está en el centro. Y entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos del versículo 4. Quiero hacer una cosa, decirles algo. Bueno, lo voy a decir después de que sería el versículo. Okay. Vamos, versículo 4, ¿qué dice? Adelante, pastor. ¿Lo leo yo? Sí, Okay. claro, no traes mis gafas. Dice, así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia, o el evangelio, acerca de Jesús, a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Muy bien, lee hasta el 8, así. Okay. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosos de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Muy bien, entonces acá podemos decir que comienza el primer esfuerzo evangelístico. Se comienza a cumplir lo que Jesús había dicho a los discípulos cuando él les comentaba cuál iba a ser la dinámica de la misión. Jesús había dicho, me van a ser testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Acá ya habían pasado Jerusalén, habían estado en Jerusalén, comienza la persecución en Jerusalén, eso se esparcen los discípulos y al esparcirse entonces es interesante porque donde va un discípulo, allí se esparce el evangelio. O sea, no era que, si bien Felipe era un evangelista, también era uno de los diáconos evangelistas, no era el discípulo de Jesús, según lo que se entiende, o sea, Felipe, sino que era uno de los diáconos. Entonces, donde se esparcía la gente, donde estaba un discípulo, allí se sabía de Jesús. Entonces, Felipe elige ir a Samaria. Es interesante. Sí, me llama la atención eso. Ajá. También esto hace que Felipe, un judío, muestre el cambio de cosmovisión que estaba en su mente, porque ahora un judío natural tenía odio a los samaritanos, sin embargo ahora Felipe va a los samaritanos y predica allí y parece que se siente muy bien entre los samaritanos. A mí me está curioso que Jesús, de los 3 lugares que menciona, cuando da la comisión, menciona Samaria. O sea, a propósito, una ciudad notoria por el discrimen y todo lo demás, pero la menciona de todas las demás ciudades. Exacto, porque podría haberlo dicho para que nadie se ofenda, podría haber dicho, me sean testigos en Jerusalén, Judea y hasta lo último de la tierra. Exacto. Pero a propósito dijo Samaria a propósito. ¿Hace cuánto que había estado Jesús en Samaria? Un año, tal vez menos. Según lo que dicen los eruditos, Jesús habría estado hace 7 años. Ya a esta altura. ¿En serio? Acordate que no fue al final del ministerio de Jesús que estuvo en Samaria, sino que fue al principio posiblemente de su ministerio, cuando se encontró con la mujer samaritana. Entonces ya según lo que dicen algunos eruditos, ya habían pasado unos 7 años, entre 5 y 7 años, o sea que Jesús había muerto hace unos 3 años más o menos, o 2 años y medio, ¿no? Okay.
Entonces dice que Felipe va a Samaria y es interesante que allí, ¿qué hacía Felipe? Es interesante. ¿Cuál era el contenido del mensaje evangélico? Bueno, aquí veo que hacía señales. Sí, pero ese no era el contenido. Esa era la señal. Era hablar del Mesías. ¿Qué decía? ¿Sí? Fíjense, en el versículo 5, ¿qué dice? Mi versión lo que dice es, y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Muy bien, acá Predicaba de Cristo. en mi versión dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Fíjense que no dice les predicaba acerca de Cristo, sino que les predicaba a Cristo. El contenido del mensaje evangélico era una persona. Era Cristo, lo que Cristo había hecho, quién era Cristo, lo que había enseñado Cristo. O sea, es mucho más que hablar acerca de Cristo. Bueno, y es lo que hemos visto hasta el momento del libro de Hechos. Todos, Esteban, Pedro, Juan, todos, ese es el mensaje, ese es Cristo. ¿Qué cosa con el tiempo empieza a diluirse, no? Y como hablábamos ahorita, desde los primeros momentos de la iglesia, al parecer el evangelio quizá empezó también a tratar de predicar un reino de sí mismo. En los versículos que siguen. Por ejemplo, yo veo aquí un hombre bastante ungido del Espíritu Santo que predica a Cristo y dice que la gente unánime le escuchaba. Yo vengo de un pueblo donde la gente salía a predicar. Tú veías que predicaban con megáfono. Estoy hablando de un pueblo que ni pavimento había, que era tierra, ¿ves? Que la gente andaba a pie haciendo las compras del mercado. Y era normal ver a gente con un megáfono predicando. Y había gente que no reunía mucha gente, pero había gente que se sentía que el Espíritu estaba ahí por las cosas que decía, porque no predicaba venga una religión, sino predicaba salvación, predicaba a Jesús. Y se llenaba de gente el punto. Y aquí dice que unánime la gente le escuchaba. Y quería preguntarle algo en particular, pastor. Veían las señales que Felipe hacía y muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Y yo siempre he pensado de que una persona endemoniada es una persona que se le nota como en el pelo, en todo, está por ahí andrajoso y tirado. Pero aquí me parecía que son personas que parecía que estaban normal, pero tenían espíritus dentro batallando en sus vidas. Y la unción de este Felipe hacía, que era un diácono, ¿sí? Hacía que todas estas señales ocurrieran alrededor de él. Sí, o sea, no, la verdad que no sé bien cómo dirán el griego, como para ver si las personas estas parecían tranquilas o eran alguien que estaba endemoniado de la forma que describí. Sí, espuma por la boca o algo por el estilo, pero sí nos dice que eso sucedía, que había gente endemoniada que dejaba. Ahora, yo estaba pensando cuando veía esto, si nosotros vamos ahora a ver, Ángelo y Alex, les pregunto a ustedes dos, van a una reunión y en esa reunión escuchan gritos y exorcismos y sanamientos. ¿Lo ven como una señal de Dios o no? No sé. O sea, ¿por qué digo esto? Porque fíjense cómo va cambiando mucho la situación, porque a veces en los mismos cristianos, cuando vemos este tipo de cosas, decimos, eso no es de Dios. Es como, por ejemplo, también vamos a una iglesia donde hay, en la Biblia, por ejemplo, dice, alaben a Dios con palmas, con aplausos, con todo lo demás, pero ahora vamos a una iglesia con palmas y decimos, eso no es de Dios. ¿Cuáles son los criterios que nosotros tomamos para cambiar incluso, para decir que algo que estaba aprobado en la Biblia, ahora nosotros lo desaprobamos? Creo que cuando se deja de predicar a Cristo y se diluye el evangelio, eso pasa, porque como te decía, cuando estaba jovencito veía exorcismos y todo, y había sanidad en la iglesia cuando yo era un niño, y estas eran manifestaciones normales de una iglesia adventista. Y en mis cortos 35 años, yo he visto que el evangelio se ha diluido tanto, a manera de que si hay una alabanza y la gente dice amén fuerte, no, dejen la irreverencia en el templo. Se considera irreverente que una persona pase llorando al frente, al púlpito, buscando una oración. Se dejó de predicar a Cristo y empezó a predicarse, no sé, el reinado de nosotros mismos, como decíamos en el otro programa que grabamos. Y al parecer se fue eso, y ahora consideramos que eso que tú dices, de que si hay sanidad y hay un demonio que sale fuera, pues esa no es una sana religión, no es una sana doctrina. ¿No es? Yo creo que tiene que ver también con que se nos ha enseñado un evangelio falso.
no se nos ha predicado, y por lo menos hablo, bueno, claro, en determinados contextos. Exacto. Por ejemplo, no se me predicó a Cristo, se me predicó de qué es un cristiano, qué hace, qué no hace. Y dentro de ese contexto, a mí personalmente me aterra la idea de estar frente a un exorcismo. Cuando tú lees el libro de Hechos, esta gente salía con valentía a enfrentarse porque no, y aparte dice que estaban todos con una alegría tremenda. Claro, después. O sea, porque había liberación. Exactamente. Ahora, también quizás en la medida que avancemos en el texto, especialmente de hoy, vamos a poder contestar bien esta pregunta, porque las señales, los exorcismos, no necesariamente que haya milagros quiere decir que viene de Dios. Pero el hecho de que los haya tampoco quiere decir que Dios no está. Claro. O sea, porque a veces decimos, está eso, Dios no está. Porque hay milagros, porque hay exorcismo, Dios no está ahí. Y a veces los criterios que usamos son criterios reaccionarios simplemente para competir con otra denominación religiosa y no para ver realmente cuáles son las señales de un movimiento verdadero dentro de cualquier denominación. No sé si me Que de paso, una de las señales que Jesús dijo que iban a seguir a los discípulos eran sanaciones, eran milagros. Exacto. Que es algo que tal vez dentro de mi denominación adventista no veo mucho. Ese poder sanador o ese ministerio de que vamos a orar por ti y sabemos que vas a ser sanador. No es si Dios quiere. Tú nunca escuchas a los apóstoles, Señor, si es tu voluntad, sana a esta persona. Sí. No, era con autoridad, porque Jesús se lo había dado. En el nombre de Jesús, levántate y anda, punto. Y como tú decías, como que el evangelio se ha diluido y ya no creemos tanto en el poder o nos da miedo, no sé. Pero no bebimos esto. Sí, yo creo que tiene que ver con la plenitud del Espíritu, que Claro. esa autoridad no viene por decir, ahora yo voy a tener autoridad, Exacto. sino viene por una experiencia que tenés en el Espíritu. Sí. Y el Espíritu es el que te da esa autoridad, Exacto. que Una vez- no necesitas fabricarla, ¿no? Exacto. Una vez en uno de los programas, el año pasado creo que habíamos tomado esa historia, yo les había contado que yo conozco dos personas que son polos opuestos en esto del ungimiento. Hay un pastor que unos amiguitos niños, yo escuchaba niños, le decían el ángel de la muerte al pastor. Yo, ¿por qué le dice el ángel de la muerte al pastor? Ya, y me dice, no, lo que pasa es que él siempre lo invitan a los ungimientos y luego la gente se muere. O sea, lo invitan a ungir y como al que lo ungen es para un acto lindo porque ya está muriendo, la persona moría y estos niños crecieron viendo cómo el pastor ungió a su abuelo y murió, a su abuela y murió, ¿Qué a un pasó? tío y murió, una tía que tenía cáncer y murió. Es un concepto totalmente antibíblico ese, Sí, ¿no? entonces, del ungimiento sí, antes de claro. de la muerte. Entonces ahí estaba. Y tengo otro señor que él se llama, bueno, voy a poner su nombre aquí porque la verdad es un siervo del Señor, Ariel Ocampo. A él lo invitan a orar y para unción, y es un anciano devoto, o sea, una persona que toma todo lo que está del anciano de iglesia y él trata de ser ese apoyo y esa ancla para la iglesia donde está. Y desde que yo era niño, él era el que iba a los exorcismos. Vi muchos de él. Y también cuando lo invitaban a orar por sanación, él no era, aquí no vamos a orar de que si el Señor se lo lleve. Aquí todos los que creen que él se va a morir, por favor salgan. Yo quiero orar con las personas que quieren sanidad para él. Y él preparaba su aceite que él llevaba para el ungimiento, colocaba las manos sobre la persona, oraba para la persona y siempre había respuesta del Señor a través de este hermano, que vive su evangelio en Cristo de esta manera. Y yo, wow, o sea, ¿cómo no ha dejado que se pierda esto? Muy bien, vamos a avanzar entonces. ¿Cómo sigue en el versículo siguiente, el versículo 9? Acá entramos en el personaje que aparece en esta historia que nos va a servir de ilustración para muchas cosas. ¿Qué dice? ¿Vio? Ajá, dale. Sí. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Muy bien, acá aparece un personaje que después va a ser famoso durante toda la historia, ¿no? Este personaje, y vamos a ver por qué, que se llama Simón, que era una persona que no dice que ejercía la magia, sino que dice que antes había hecho magia. O sea, no nos dice que él estaba haciendo magia en esa época. Y es interesante, dice que había engañado a la gente de Samaria. ¿Y cómo la engañaba?
Haciéndose pasar por algún grande. Se hacía pasar por Una persona Mesías. importante. una persona importante. ¿Qué habrá hecho para mostrar importancia? Bueno, evidentemente quizás el hecho de haber estado en la magia, los engaños que hacía, eso la gente pensaba que era importante, pero con los engaños que él hacía, dice que desde el más pequeño hasta el más grande decían ¿esto qué es? Él El gran poder de Dios. o sea, no estaba hablando del Dios, digamos, de un Dios pagano o algo por el estilo, sino que él estaba representando al Dios verdadero. Trataba de representar al Dios verdadero, pero con engaño. O sea, ¿por qué alguien puede hacer esto? ¿Para qué hace alguien esto? Bueno, está ahí la clave, ¿no? Una persona insegura, una persona que quiere fama, que quiere dinero, obviamente. Ujú. Capaz, no sé, no dice que él era samaritano, simplemente que estaba en Samaria, pero no sé si él estuvo allí 7 años atrás cuando Jesús estaba, o de alguna manera conocía a la mujer samaritana que tal vez estaba ahí también en ese grupo, y quería esa misma fama que Jesús dejó, tal vez la quería para él, no sé. Acuérdense que los samaritanos creían en el mismo Dios de los judíos. O sea que estaban, digamos, él estaba queriendo, entre comillas, dar gloria a Dios y había llegado a engañar desde el más pequeño hasta el más grande, pensando cómo es el engaño. Esto a mí me hace reflexionar mucho porque cómo hay personas que pueden hacerse pasar por espirituales y la gente les cree. La apariencia de piedad. La apariencia. Que hablábamos en el secreto de la vida. Ajá. ¿Cómo alguien se puede distinguir? ¿Cómo nosotros podemos distinguir este tipo de personas? Sí, porque los frutos que estaba dando tal vez no eran tan malos. Por ahí había alguien que empezaba a creer también en Dios, pero... Él, digamos, tenía su iglesia. O sea, la Claro. gente estaba creyendo en Dios, pensaban que él estaba siendo utilizado por Dios. Pero ¿cómo podemos darnos cuenta de una persona, Bueno, el mensaje. el mensaje? Ajá. Él lo que hacía para tener adeptos eran magias, eran cosas, pero no dice que predicaba a Jesús. Aquí Entonces dice, por ahí tal vez uno... el versículo 11 nos dice, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. O sea, ya él había, lo que dicen en Colombia, había cría fama y acuéstate a dormir. Él ya había hecho ya su fama. Su de propaganda. poderoso. Ajá. Ahora ya solamente se dedica, digamos, ahora solamente con dedicarse a hablar, ya todos le escuchaban porque habían visto de primera mano sus actos, entre comillas, poderosos. Ya, usted me decía que cómo alguien es capaz de hacer esto. Yo digo naturalmente porque el ser humano tiene dentro un bichito horrible de que es la maldad. Y en el cómo diferenciarlo, hay gente que es tan artista en esta apariencia de piedad. Ahora, sí, pero ¿por qué se mete con Dios? Porque él podría haber hecho magia y ser igual de importante, pero ¿por qué se mete con Dios? Porque Jesús había estado en Samaria y había hecho un cambio. Y la gente seguía ahora al Dios de ¿Le siguió Jesús. su mismo juego? ¿Aprovechó lo que ya Claro, había ahí? eso es lo que yo Bueno, pienso, yo no sé. lo que, claro, esto no lo dice el texto, ¿no? Pero yo creo que el poder religioso es un poder muy, muy fuerte. Es el poder más claro, fuerte que hay. totalmente. El poder, si con algo podemos engañar, Y es con la manipular. religión. No, es un alma de doble filo. Y por eso él toma esto. Ahora, es evidente también que a pesar de eso, ¿quién estaba trabajando en Simón? El enemigo. Y yo creo que el Espíritu Santo también. Sí, también. Porque debe haber estado. Y fíjense, vamos a ver el versículo 11, ¿qué pasa? Dice, lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él los había maravillado con su magia. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado se bautizaron muchos hombres y mujeres. O sea que había todo un movimiento dentro de Samaria Claro. y estaban todos diciendo, vamos a escuchar a Felipe. Y evidentemente Simón, la gente que venía a Simón, ya no estaba viniendo, sino que estaba viniendo a ver a este Felipe. Ahora, Simón aparentemente también se siente, dice, ¿qué va a Atraído, pasar? claro. ¿Y cómo sigue en el versículo 13? Luego el mismo Simón creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares donde él iba y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. O sea que él estaba también tocado. Y dice que también Simón, ¿qué pasó? Creyó. Y se bautizó. Creyó y se bautizó también. O sea que se hizo miembro de la iglesia, ¿no? Ahora,
acá hay algo importante. No todo el que cree termina entregado a Cristo. No todo el que cree. No todo el que profesa creer. No todo el que cree no todo el que cree en Cristo se entrega a Cristo. O sea, hay diferentes tipos de creencias. Sí. Conocimiento de Cristo. Yo tengo un conocimiento de Él, pero no le sigo, no dejo que me transforme. No, ¿A eso te refieres? yo creo, por ejemplo, yo puedo creer que Jesús es el Hijo de Dios y lo creo de todo corazón. Satanás también. Por eso. Entonces, fíjense, vamos Pero no le a sigue. Juan Entonces, ¿cómo era capítulo la 8, frase? Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante. Ahí vemos 8, 31 al 38. Juan 8. Juan 8, 31 al 38. ¿Lo leo? Sí. Ok. Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Y Jesús contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. Hasta el 38. Sí, hasta el 38. Ahí. Ahora, fíjense, bueno, después Jesús le dice, son de vuestro padre el Claro, diablo, le dice, exacto. ¿no? Ahora, habían creído en él. Comienza el texto diciendo, dijo entonces A la Jesús gente a los que judíos creía en que él. habían creído en él, Mm. o que habían creído a él, sería Sí. en el original. O sea, que creer no es suficiente. Ujú. Sí. Y eso fue lo que vamos a ver después que pasó con Simón. Eso fue lo que pasó con Nabucodonosor. No sé si ustedes se acuerdan. Cuando Daniel le revela a Nabucodonosor el sueño de la estatua de Daniel capítulo 2, Sí. Nabucodonosor reconoce y cree. Sin embargo, no se entrega. Una vez hice un recopilado de varias ideas y un sermón que se llamaba Alabanza Prematura, refiriéndonos a ese tema de Nabucodonosor. Dar alabanza prematura era esa creencia superficial. Creí en esto, pero de manera superficial, y no hizo de verdad transformación en mi corazón. Y en este caso, al parecer, a Simón también le da lo mismo. Dio alabanza prematura hacia lo que recibió y vio, porque era muy prodigioso y todo, y andaba detrás de Felipe, pero en realidad no tenía la transformación en su No hay corazón. entrega. O sea, por ejemplo, Nabucodonosor tiene eso y después se le va, ¿no? Entonces después entra de vuelta en el camino de Satanás y manda a los 3 amigos de Daniel al horno de fuego. Ve la señal y Otra cree vez. de vuelta. Pero así todo, Prematura también. de vuelta vuelve a lo mismo. O sea, cuando dice, no, yo fui el que construí Babilonia, no fui Dios, o sea, que esto que lo otro. Y ahí, bueno, después tiene la crisis de 7 años, que eso al final lo lleva a la entrega. A mí me llama mucho la atención porque la palabra en el griego para creer aquí es la palabra pisteo, Ujú. que es fe. Exacto. ¿Viste? Entonces, ¿viste? ¿Cómo entonces armonizamos otros versículos de la Biblia donde, por ejemplo, lo que Jesús enseñó en Juan 3:16, para todo el que creyere, para todo el que crea, no se pierda? O sea, ¿cuáles son esos niveles de creencia? Bueno, justamente, las palabras no llegan a describir la experiencia. Entonces, en la medida que, por eso la Biblia tiene historias, para que nosotros vayamos determinando qué significa en determinados contextos creer. Y evidentemente creer no es simplemente creer con un asentimiento intelectual. El creer, si no va acompañado de entrega, no sirve de nada. Tremendo. De una experiencia. Ujú. Muy bien, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Versículo 14. En adelante. Dale. Ok. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Después. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y el 17. Entonces les imponían las manos y recibían
el Espíritu Santo. Es interesante esto también. O sea, yo de esto todavía no tengo una respuesta. No entiendo por qué cuando eran bautizados en el nombre de Jesús no recibían el Espíritu Santo. Y tuvieron que venir los apóstoles porque yo hasta hoy, que nunca me había planteado esto, hoy preparando el tema para acá, digo, realmente esto me está sorprendiendo, porque yo siempre digo, y lo dije siempre en los sermones y eso, levantemos a Jesús y hablemos de Cristo y el Espíritu Santo va a venir. Y acá los bautizaron en el nombre de Jesús, pero era como bautizarlos en agua y no habían recibido el Espíritu Santo. ¿Cómo es esto? No sé si ustedes tienen alguna consideración con respecto a esto, A mí me pero estuvo raro. a mí me levanta preguntas esto que no tengo, me gustaría tener la respuesta hoy, que no la tengo. Ahora, también, ¿cómo se sentirían ustedes si el sábado venimos a la iglesia y encontramos a personas imponiendo las manos para recibir el Espíritu Santo? Oh, cerramos esa iglesia. O sea, lo veríamos con sospecha también. Y cuando leía esto y preparaba esto, empezaba a preguntar por qué las prácticas que seguían los apóstoles hoy en la mayoría de las iglesias cristianas las vemos con sospecha. Escándalo. Y suspicacia, y empezamos a pensar que incluso el que hace eso no está con Dios. Pero eso justamente eso estaba pensando que fue la actitud de la iglesia de Jerusalén. Vieron lo que Felipe hizo con tal vez un poco de suspicacia, porque por eso mandaron a Juan. Como diciendo, a ver, que vayan. Eso me chocó. Como una minimización. Exacto, de lo que Felipe estaba haciendo. Eso a mí me llamó mucho la atención. Sí, Nunca lo había visto así. Otra cosa que también que yo acabé de observar es esto, que nosotros bautizamos a una persona y ahí se queda. Y no estamos interesados en que esa persona también reciba el Espíritu Santo. No, es que para mí, cuando se bautizaba una persona, es símbolo del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, sería una redundancia después de decirle, te bautizo en el Espíritu Santo, aunque yo sé que no todo el que se bautiza por agua, acá esto sí lo tenía claro, que no todo el que se bautiza por agua es bautizado por el Espíritu, porque no todo el que se bautiza por agua se entregó. Puede ser como Felipe, que creyó, perdón, no Felipe, Simón, que creyó, pero no se había entregado a Cristo. Por lo tanto, Simón no había recibido el Espíritu Santo. Pero ninguno había recibido el Espíritu Santo de estos que se habían bautizado. Pastor, a eso voy, digamos que de todos modos, siendo que el bautismo, nosotros cuando yo lo recibí también, me enseñaron que era para no solo para mostrar el arrepentimiento de mis pecados, sino para recibir el Espíritu Santo, así como Jesús lo recibió en forma de paloma el día que fue bautizado. De todos modos, a las personas que se están bautizando y bautizamos hoy en día, no tenemos esa práctica o esta inquietud que tuvieron los discípulos. Mira, todo el que se entrega al Señor recibe el Espíritu Santo y no hemos visto la manifestación en aquellos. Vamos a orar por ellos para que también lo reciban. Cuando invitamos a una persona a la iglesia y empieza a asistir, no porque asista a la iglesia como tal, sino para que reciba al Señor, ¿cierto? Y vemos que la persona ahora se bautiza y profesa recibir al Señor, pero más allá vemos que los frutos que debería llevar no están llevándose y decimos, mira, queremos orar por ti para que recibas al Espíritu Santo. Eso se perdió. O sea, yo no veo esa práctica hoy en día de que el pastor me visite después de 15 días de bautizado y diga, o un hermano de iglesia o el anciano preocupado por, oye, ya sientes que recibiste el Espíritu Santo, te sientes ahora con más poder para resistirlo. Pero por eso te digo, no solamente que pasó, sino que lo vemos con sospecha también esto. Si alguien viene, si yo iría a la casa de un hermano de iglesia hoy y le dijera, vengo, quizás alguno lo apreciaría, pero vengo, por ejemplo, un hermano que ha estado mucho en la iglesia, le digo, vengo para poner las manos sobre vos o sobre ti y recibas el Espíritu Santo, me verían con sospecha. O sea, me verían como un pastor místico y raro, incluso, como raro. Si yo fuera a ti ahora en tu oficina, ahora que acabemos el programa, y te pido que ores por mí porque yo quiero recibir el Espíritu Santo porque no estaba consciente de estas cosas cuando fui bautizado a los 9 años. ¿Lo verías bien? Eso sí, hubo gente que ha hecho eso conmigo, pero nosotros lo vemos mal cuando es una iniciativa que tomamos como algo que se espera que se haga. Ojo, no lo vemos demasiado después esto tampoco, pero esto sí pasó en Samaria. Y esto evidentemente era una práctica de la iglesia. A mí, yo quería comentar dos cositas. Uno, no sé
si tiene que ver tal vez con la ignorancia. Tal vez este grupo ignoraba quién era el Espíritu Santo. Y tal vez para recibir el Espíritu Santo tiene que haber una conciencia de qué es el Espíritu. Puede ser. Por ahí, no sé. Y lo otro que me llama la atención es que Pablo en Efesios, ese texto está buscando, dice que nosotros recibimos el Espíritu el día que creímos en Cristo. Entonces eso... Si no lo y tenemos es porque historia, todavía sí, tenemos puede- conocimiento de Cristo, pero no hemos O sea, puede creído ser, en Él. de acuerdo a lo que vos estás diciendo, estamos viendo que esto podría ser parte, la explicación, de que la revelación es progresiva y que ellos Correcto. no tenían todavía tanta conciencia de cómo era que actuaba el Espíritu. Claro, me parece, no sé. Puede Pudiera ser, puede ser. Sí. Muy bien, seguimos entonces. Versículo 18 Dale, Alex. hasta el 19. Leo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Y entonces versículo 20, ¿cómo le contesta Entonces, hasta el 23? sí. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Muy bien, hasta ahí. Ya entra. Muy bien, entonces ahora, No sé. hay mucho para analizar acá. Pero entonces dice que cuando Simón ve esto, ¿él qué hace? Le ofrece dinero. Le ofrece dinero. Ahora, evidentemente Simón quería tener el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué Simón le ofrece dinero? ¿Cuál es la razón por la cual Simón le ofrece dinero? Porque él cree que con dinero todo se compra. Bueno, en el contexto, Ajá. él quería hacerse importante. Claro, pero vos... So, Ajá. no sé, por ahí Sí. pienso que, imagínate que ahora él tuviera el poder de dar el Espíritu Santo. Más fama hubiera Claro, tenido. fíjense que el versículo de 13 dice que una vez que se bautizó, Simón, Seguía de ¿con cerca quién Felipe, estaba siempre? con Felipe. Estaba o sea, se transformó en el secretario de Felipe. Felipe era ahora el centro en Samaria. Todo el mundo hablaba de Felipe, todo el mundo venía a escucharlo y él estaba siempre al lado de Felipe, ¿no? Y entonces él estaba así como diciendo, yo me bauticé, también acá estoy, Sí, sí. tratando Sigo de... siendo grande. Claro, sí, exacto. Seguía estando Claro, en el en centro la de la escena. escena. Yo avalo lo que él dice. Sí, exacto. Entonces, resulta que llegan Pedro y Juan. Y no es que lo hacen a propósito, pero aparentemente hasta lo ignoran. O sea, porque no... Es más, comienzan Pedro y Juan a darle el Espíritu Santo a todos y a él no le dan nada. Entonces... Eso es un buen punto. O él no esperó recibirlo él para ir de una vez a pero pedirlo. él hubiera esperado que si él estaba al lado de Felipe y era el hombre importante que Felipe había bautizado, cuando vengan Pedro y Juan, tendrían que haber Pedro y Juan haber hecho lo mismo, considerado a él. Entonces, cuando él, fíjense, esto no sé, no leí en el griego como está en el original, pero por lo menos a mí me da a entender lo que voy a decir ahora en el español, me da a entender esto. Él les da una orden a ellos. Es como que ellos les pone plata diciendo, yo soy el rico acá, el importante, y les estoy dando esta plata para que ustedes me den el Espíritu Santo. Como que él está diciendo, como yo soy el rico, ustedes tienen que hacer lo que yo les pido y ustedes me tienen que dar el poder del Espíritu. Puede ser, totalmente. Y entonces vos fíjate que después le dice Pedro, le describe lo que había en el corazón, le dice a hiel, o sea, ¿qué le salió? Hiel como diciendo, ¿por qué a mí no? Si yo soy importante y a mí me están ninguneando, digamos, me están dejando de lado, no me están dando eso, no me consideraron a mí, me tendrían que haber saludado a mí, no, están saludando a todas personas que son menos importantes que yo. Y ahora yo les voy a mostrar, les voy a poner el dinero que tengo en la mesa para que me consideren a mí, me pongan en el lugar que yo tengo que estar. Y él no pide el Espíritu Santo con el dinero. Tome este dinero para que me llegue el Espíritu Santo a mí. No, él quiere el poder de ponerlo, el Espíritu Santo, él en los demás. Y justo es lo que estaba Que se leyendo vea aquí. ese acto impresionante. O sea, da a entender, obviamente, ya dice que él creyó y fue bautizado.
Y los versículos que acabamos de leer dice que cuando Pedro y Juan llegan, oran por los que creyeron para que recibieran el Espíritu. Entonces él no lo recibió. No, sí dijo Porque lo que dijo. él es uno de los creyentes. No, por eso no, por Pedro y eso te Juan digo. oran por él. Claro, pero Yo creo que ni no espera dice, que él no oren dice por que a él, él le quiere pusieron por las él. manos. Entonces él se sintió como diciendo, ¿por qué a mí no? Si yo soy el más importante acá. Pa- Porque, o sea, no estaba considerando lo espiritual, él estaba considerando la posición. No. Él no vio el espíritu que él iba a recibir para ser transformado. No vio eso. Yo creo que le están poniendo a todos eso y él que estaba pendiente de lo más importante para su corazón terrenal, en vez de procurar el espíritu para él también y esperar recibirlo, lo que él se concentra es en tener ese poder. Claro, para poder ser el centro, Exacto. como eran Pedro y Juan, porque Felipe era el centro, o sea, era Cristo el centro que utilizaba Felipe, pero Felipe, de alguna manera, cuando era utilizado, se veía a Cristo en Felipe, entonces toda la gente veía a Felipe. Vienen Pedro y Juan, y ahora todos buscan a Pedro y Juan. ¿Por qué buscan a Pedro y Juan? Porque recuerden, ¿por qué también envían a Pedro y Juan cuando había algo? Porque Felipe no había caminado con Jesús. Si no En era cambio, apóstol. en cambio, Pedro y Juan sí, entonces tenían para contar mucho más que Felipe. Pastor, entonces, hay personas que no quieren ver lo que el espíritu puede hacer en nosotros, sino lo que yo podría hacer yo con ese espíritu. Sí, a veces queremos hacer más por Dios que dejar que Dios haga en nosotros. O sea, ese es el gran error de la Odisea. O sea, el error del cristiano que quiere estar en el centro. Hacer cosas por Dios, pero no dejar que Dios haga cosas en él o en ella. Y entonces ese mismo problema tenía Felipe. Y con el poder que él tiene externo, se le llama poder externo a eso, él le da una orden. Y claro, si Simón se hubiera encontrado con un Simón de la iglesia cristiana actual, posiblemente, ese Simón de la iglesia cristiana actual diría, sí, ¿Cuánto me vas a dar? ¿cuánto me vas a dar? ¡Qué bien! Sí. Me gusta esto. Sí, Y quizás se hubiera transformado en la persona importante que él quería ser, porque hubiera hecho un negocio con el líder espiritual para poder los dos mantener la influencia sobre la gente. Y peor aún, Joel, Satanás hubiera hecho señales y milagros a través de él para confundir más a la gente. Correcto. Que los hace hoy en día. Correcto. Tremendo. Entonces, acá vemos un principio de cómo distinguir quién hace milagros con Dios y quién no lo hace milagros con Dios. ¿Quién que está imponiendo las manos está jugando con imponer las manos? ¿Está jugando para otro bando? ¿O quién imponiendo las manos realmente está jugando para Dios? No sé si me explico. Ahora, Ajá. perdón, ¿le iba a decir algo? Adelante, pastor. No. Yo- Simplemente lo que quería decir era que nosotros sabemos este detalle por lo que Pedro y Juan dicen, pero uno no sabe el corazón de la persona. Entonces uno lo que ve lo de afuera y por afuera. Por eso me parece que el mensaje es importante, porque lo que hacía Simón eran señales y milagros. Eran cosas externas, pero no estaba levantando a Jesús. Y yo creo que eso identifica al verdadero del falso. Yo creo que observar Totalmente. también, observar tiene su... El Señor dice, miren los espíritus, ¿cierto? Mídanlo eso. Porque a la final, mira, no esperó mucho tiempo Felipe y ya pudo ver lo que había en el corazón de él, de Simón, porque a lo que se presentó la oportunidad, él reveló quién era él de verdad. Y si nosotros somos alguien que estamos siguiendo, porque todos siempre buscamos a alguien con un poco más de conocimiento para seguir y aprender de él, cuando nosotros vamos viendo, si prestamos atención, podremos ver los frutos y a la final juzgar qué había ahí o no. ¿Ya? Es difícil. La apariencia de piedad es lo más complicado que Por eso este de pasaje distinguir. parece un pasaje simple, no, pero hay muchas cosas, muchos elementos que nos muestran que aquí, o sea, comienza a desarrollarse una situación, que es la misma situación que pasó con Ananías y Zafira. Y justamente Ananías y Zafira, ¿por qué no quisieron, o sea, por qué quisieron dar esa donación? Y era porque querían ser el centro. Ujú. Que se hablara de ellos. Y se encontraron lastimosamente con Pedro también. Es una persona, cuando una persona Oye, está Pedro llena se ha de encontrado Espíritu con Santo. tanta gente O sea, así. no, bueno, y ahí vienen las cuestiones de los dones, ¿no? O sea, cómo Simón se tenía que encontrar con otro Simón y con un Simón que no le interesaba, a esta altura a Pedro, no le interesaba en lo más mínimo El centro del El- stage, como uno ser dice. el centro, ser el dinero.
se hubiera encontrado con Pedro quizás hace 3 años y medio atrás o algo por el estilo, 7, y se va a encontrar... que son 7. No, 7 en Samaria. Sí. Pero, Ok. pero si se hubiera encontrado antes con el Pedro antes que caminaba con Jesús, posiblemente Pedro hubiera dicho, Antes de la él, resurrección. él tiene que ser discípulo nuestro, le hubiera dicho a Jesús. Judas. O con O Judas. con Claro Judas, que sí. claro. Venga para acá, hermano. Pero bueno, esto nos muestra cómo eran los líderes también de la Iglesia Apostólica y lo que espera Dios también de un líder, ¿no? Ahora, así todo, el Espíritu sigue trabajando en Simón. Y fíjense, versículo 24, ¿qué dice? Oren al Señor por mí, exclamó Simón, que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho. Después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén. Por el camino se detuvieron en muchas aldeas samaritanas para predicar el Evangelio. Muy bien, entonces ahora fíjense, cuando es reprendido, ¿qué es lo que dice Simón? La misma actitud de vuelta. Aparentemente creyó. Pero si ustedes ven, no lo vamos a leer eso, pero en Éxodo capítulo 8, nosotros vemos exactamente la misma actitud ¿en Con quién? Faraón. Con Faraón. Cuando veía la plaga, Claro. decían, oren por mí. Y pasaba, creía. Y pasaba un momento Suerte. y ya Volvía de nuevo. volvía a lo mismo, porque no hay entrega. Y es interesante porque no lo dice la Biblia, pero sí lo dicen las tradiciones cristianas, que Simón parece que nunca se llega a entregar. Y es más, comienza la primera división dentro del cristianismo, que ¿Con este Simón? con Simón, según lo que dicen las tradiciones, comienza el gnosticismo dentro del cristianismo. Diantre. Ujú. Una cosita, por ejemplo, llevándola a contextos de mi juventud, había una persona que estaba en la iglesia y le decía, mira, ya te vimos que te acostaste con esta hija de la otra hermana. Esto está mal. Y él, oren por mí, por favor, oren por mí. Y ténganme aquí, no me borren y yo me bautizo Como la de manera de nuevo. zafarse la responsabilidad de encima. Se acostó con 3 más y después embarazó a otra. Y con el mismo cuento Oren siempre. por mí. Oren por mí. Qué difícil es ver, porque cuando, así como en la Iglesia Católica a su tiempo, en medievales, decía, ok, tú estás condenado a muerte, pero jamás podremos negarte que te arrepientas y recibirte dentro de la iglesia. O sea, nosotros los seres humanos siempre cuando una persona nos dice, ok, me equivoqué, pero ten piedad. Desde el niño cuando te dice, papá, no me castigues, ya no lo vuelvo a hacer. Qué tan difícil es ver Bueno, esto de... no, eso no nos toca a nosotros. Ah. Ahí ya a la iglesia no le toca. La iglesia, y eso lo dijo Jesús, la iglesia puede juzgar, la comunidad de creyentes puede juzgar actos, no personas. No personas. Y No. nosotros estamos Y si una llamados siempre a persona, dar- si una persona me dice yo me arrepentí, o sea, ojo, con los límites, o sea, no le voy a decir a un, y perdonen, a un abusador de niños, yo me arrepentí, ponerlo de maestro de escuela sabática Claro, porque claro, dice que se claro. arrepintió. O sea, Es decir, está bien, te has arrepentido, te perdonamos, pero vas a la cárcel tantos años. correcto, o sea, nosotros no podemos juzgar actos, pero no podemos juzgar personas. Y podemos juzgar actos también con respecto a lo que se hizo, cada uno tiene que cosechar las consecuencias de lo que hizo y hacerse responsable de lo que hizo. La evidencia mayor de arrepentimiento justamente es esa, es estar dispuesto a cargar con las consecuencias de lo que hice, a hacerme responsable de lo que me hice. Claro. Cuando alguien no se hace responsable de lo que hice y exige perdón, esa persona no está arrepentida. Y si una... Toda persona que exige perdón no está arrepentida. Ok. Porque el perdón es una gracia. Que, o sea, por supuesto, podemos esperar perdón de las personas que le hicimos daño, pero no le podemos exigir el perdón. Claro. Nosotros podemos sentirnos incluso perdonados por Dios, pero si la persona no nos quiere perdonar, es una consecuencia del error que yo cometí. Si bien la persona que no perdona queda esclavizada de su actitud y no está siguiendo el plan de Dios tampoco, pero yo tengo que entonces entender que porque me equivoqué, tengo que también tratar amablemente a esa persona que no me puede perdonar. Pastor, y hay personas que también a veces se le, por apariencia de muy misericordiosos, cuando una persona debería enfrentar una consecuencia, aunque son las mínimas, por ejemplo, lo que usted decía, en el cargo no puedes estar más. Dicen, no pasa nada, permitamos que siga aquí y así. Son los dos no extremos. dar consecuencias a nada nunca, porque la misericordia es muy buena. Lo que pasa es que tenemos miedo de quedar mal con la gente y entonces nosotros muchas veces hacemos o podemos ser demasiado severos con alguien para quedar bien con la gente o podemos ser demasiado laxos con alguien para quedar bien con la gente. Y la cuestión no es quedar bien con la gente, es rescatar a alguien. O sea, no pasa incluso por
por seguir lo que la ley dice, sino es cómo puedo rescatar a la persona que se equivocó. Y a veces, para rescatar a la persona que se equivocó, vas a tener que quedar mal con la persona. Y eso es muy difícil. Es muy difícil. Nos pasa muchas veces como padres. A mí, yo a veces he pecado con eso, porque a veces para que mi hijo o mis hijos no sientan que no los quiero, les doy un capricho. O les permito hacer algo. O les permito hacer algo. Elimino la consecuencia. Y está mal eso. Eso habla de una inseguridad nuestra que tiene que ser curada, porque si no, no estamos amando. Al final estamos nosotros como Simón, estamos queriendo ser el centro, porque yo no le digo lo que tengo que decirlo por no quedar mal con la persona. No lo enfrento por no quedar mal con la persona y porque la persona va a quedar mal, va a mirarme mal después de eso. No, me mira mal, pero es para su bien. Muchas gracias. No, y la persona también tiene que lidiar con esa actitud. Uh-huh. ¿Viste? No es algo que no puede controlar o debe Pastor, controlar. Muy antes bien. que lo cierre, Sí. antes que lo cierre. Sí. Este asunto de las franquicias del evangelio. Porque, o sea, yo hoy en día veo muchas iglesias que predican el evangelio de la prosperidad. Veo pastores que de otras denominaciones que predican en la plataforma. Y si yo quiero un jet, el enemigo no podrá negármelo. La iglesia necesita un jet privado para el pastor. Y no, vemos iglesias que están con dinero y con otro, que predican que tú tengas dinero y tengas dinero para traerlo acá. Mira que desde el principio del evangelio ya eso quería infiltrarse. No es nada nuevo. Y tenemos personas que mi abuelo los llamaba esquiladores de ovejas. Bueno, como muchos otros también los llamarán. Y él decía esa frase que te dije en El secreto de la vida, que la paz es el reino de Dios y su justicia. Pero en el mundo no hay paz porque el cristiano no predicó más el reino de Dios, sino el reino de sí mismo. Sí, y yo haría una excepción. ¿Por qué? Porque ahora también cuando, suponete que vos sos un predicador de la iglesia de enfrente y te escucho hablar sobre las bendiciones de Dios, y entonces digo, evangelio de la prosperidad. Ah, sí. Y entonces ya hemos hecho un, ¿cómo se dice? Otro extremo. Un label, exacto. Quiero atacar a alguien y hacerlo sentir que es un mal predicador. Exacto. Está predicando evangelio de la prosperidad. Alguien está predicando, suponete, de cómo en Cristo podés salir de la depresión o algo por el estilo, y ya dicen, es un predicador que predica la automotivación nomás o algo por el estilo. Hasta de eso nos tenemos que cuidar, porque Claro. habemos muchos Simones en todos lados, y todos los que estamos manejando el evangelio, muchas veces queremos manejar el evangelio y no dejar que el evangelio nos maneje a nosotros. Entonces sí, lo que nosotros tenemos que estar muy seguros es de que nosotros estamos con el foco bien puesto. Quizás no queremos dinero, pero queremos jerarquías. Sí, o sea, porque yo... Simones, con Sí, eso, pues, eso me gustó sí, lo que dijiste. eso. Habemos muchos Simones, porque Sí. yo quizás condeno al que quiere el evangelio por dinero. Y estás en luchando ese por tipo un de escritorio. estructura, Es que el pero yo estoy principio- luchando por un puesto administrativo. Claro, el principio es el mismo. Al final del día es yo ponerme en el center stage, Claro. yo estar en el centro. en el Todos somos foco. Simones en potencia. Tenemos Totalmente. que Sí. estar cuidadosos. Totalmente. Bueno, en resumen, Simón quedó, por este pasaje, quedó marcado para la historia. Y resulta que hay un pecado que en la iglesia se llama la simonía, que se lo determinó un pecado en la Edad Media, justamente haciendo alusión a Simón, que es cuando nosotros por medio de dinero queremos conseguir cosas espirituales. Eso fue una de las cosas que señaló Lutero cuando se vendían las indulgencias en la Ujú. iglesia. O sea, el pecado de simonía, lastimosamente le quedó a Simón marcado esto por toda la historia, es algo que es muy común dentro de los ambientes religiosos, ¿no? Es más porque es donde se maneja dinero, pero cuando en los ambientes religiosos, cuando se maneja dinero de una manera que es justamente para beneficio personal, yo creo que alguien puede predicar la prosperidad siempre que no sea un medio para enriquecerse, ¿no? O sea, porque Claro, yo creo que es bíblico, ¿viste? la Dios quiere que seamos prosperidad, prosperados sí, en todo. la Biblia habla de prosperidad. O sea, Claro. no, y eso no quiere decir que entonces porque si sos pobre, entonces quiere decir que no estás consagrado a Dios, porque esa es otra también. Exacto. No,
pero puede haber personas prósperas que son una bendición, porque la persona que está en Cristo, que es próspera, es una bendición. Nosotros necesitamos personas prósperas que tienen el don de manejar el dinero en las iglesias. Yo, por ejemplo, yo no tengo el don de manejar el dinero, pero tengo el don de enseñar la palabra. Un poco limitado, pero siento que eso es algo que Dios me ha dado. Y creo que lo mismo les pasa a ustedes, posiblemente. Bueno, yo creo que vos tenés el don del dinero también, pero el don, son diferentes dones que nos tenemos que complementar para estar en el cuerpo de Cristo y poder entonces, no porque el otro no tenga mi don. O sea, yo, por ejemplo, siento que tengo el don de la enseñanza y entonces decir, el que no tiene el don de la enseñanza no es un buen pastor. No, hay otros pastores que tienen el don de la administración, de hacer dinero, incluso con la administración, de hacer que las cosas no dejen de prosperar o algo por el estilo. Y no por eso está en el Evangelio de la prosperidad. Y por eso tenemos que ser muy... ojo, no estoy diciendo por lo que vos dijiste, pero sí es que puede malinterpretarse. Estoy aprendiendo. Somos muy... como inclinados los seres humanos y especialmente en el mundo ministerial a criticar al pastor que no hace lo que yo hago. Sí. Y como te digo, y ponerle un label, claro, ¿no? Sí. Entonces, eso nos tenemos que cuidar. Lo que sí sabemos hoy es que el Evangelio, si queremos ser ministros del Evangelio, nunca va a ser para ponernos nosotros en el centro. Y lastimosamente a veces yo he visto eso, que muchos chicos quieren estudiar teología porque vieron un pastor estrella. Es más, yo me acuerdo cuando yo tenía unos 14 años, mi papá era departamental y mi papá tenía una oficina linda y viajaba mucho. Y a mí me encantaba viajar cuando era adolescente. Y cuando veía, yo estaba muy orgulloso de lo que mi papá hacía porque yo decía, yo quiero ser pastor para viajar como mi papá viajó. O sea, mis motivaciones estaban totalmente contaminadas. Y ojo, y mi papá no era de esos que viajaba para viajar y todo eso. Eso sí les puedo decir que no, mi papá nunca. Pero yo, en mi imagen, de acuerdo a la cultura que tenía, desarrollé un lado de la vocación que no era el correcto. Y después Dios me lo tuvo que corregir, me lo tuvo que ir corrigiendo eso. Hay veces que hay chicos que se entusiasman en estudiar teología por la centralidad que trae una plataforma. Y a veces podemos llegar a ser ministros de un show y no del Evangelio, ¿no? Ministros del carisma, o sea, entretener espiritualmente a la gente, que le hablamos de Dios, pero no realmente estamos queriendo llevar a la gente al reino, sino que la estamos queriendo traer a nosotros, para que nosotros seamos el centro. El simonismo es muy grande. Está por todos lados. Y como vos decías muy bien, no hay ninguno de nosotros que esté exento a eso. Wow. Ninguno. Y por eso tenemos que orar, estar llenos del Espíritu y hacer que Cristo sea una realidad todos los días. Y no simplemente porque un día dije un buen sermón y la gente se entregó, quiere decir entonces que yo ya ahí no voy a tener a Cristo por toda la vida. Es una experiencia de todos los días, en cada momento y en todo lugar. Muy bien, llegamos al final de hoy del tema de diálogo abierto y vamos a continuar entonces el miércoles que viene, seguir con este peregrinaje o este camino por Hechos, el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a terminar con una oración. Ángelo, ¿puedes orar? Sí, claro. Querido Padre, gracias por la enseñanza de hoy. Ayúdanos, Señor, a evitar caer en esta tentación de nosotros ser el centro, de llamar la atención para que la gente nos vea a nosotros. Y que como Felipe podamos levantar a Jesús para que la gente sea atraída a Él y no a nosotros, a lo que Él hizo y no a lo que nosotros podemos hacer. Amén. O mejor dicho, a lo que tú estás haciendo a través de nosotros, que muchas veces nos damos crédito a nosotros también. Amén. Que podamos, Señor, tener ese discernimiento de tu Espíritu, ser llenos de tu Espíritu, para que en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, en la universidad, en la escuela, donde quiera que estemos, siempre podamos tener el mensaje de Jesucristo, y no de nuestras obras, no de lo que hacemos, ni nada por el estilo. Y que así, Señor, tu mensaje pueda ser predicado en todo el mundo. Bendícenos de esta manera. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Los esperamos entonces el miércoles que viene nuevamente, pero como siempre les recordamos, todos los días está la devoción matutina del que está haciendo Daniel, que se llama El Secreto de la Vida Express. También tenemos el programa de Express, El Secreto de la Vida, el viernes, y el sábado, como todos los sábados, entonces tenemos los servicios de Estudiemos Juntos y de adoración para estudiar todos juntos la palabra de Dios. Dios los bendiga, gracias por ser parte de este peregrinaje y nos vemos la próxima semana.